Manuscritos inéditos. Tomo 4, página 91, dice así: me ha sido indicado que ante la inminencia del fin del mundo, diga a nuestras iglesias, estudien los testimonios que han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. El pueblo de Dios será hallado culpable de rechazar la luz si no estudia estos mensajes que de continuo le están siendo enviados. Dios está dando instrucciones a su pueblo. Obedezcan las instrucciones, sigan la luz. El Señor está molesto con su pueblo debido a que en el pasado no ha obedecido sus instrucciones ni tampoco seguido sus indicaciones. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así, ese es nuestro nombre oficial. Aquí estamos para darle a la trompeta el sonido certero, tal como dice Isaías 58:1, pero también Miqueas 3:8. Oh, qué privilegio, qué hermoso es ser un atalaya en los muros de Sion. Así como dice Ezequiel capítulo 3 y se vuelve a repetir en Ezequiel capítulo 33. Un atalaya es aquel que ve cuando se está aproximando el enemigo y le avisa al pueblo para que pueda prepararse y hacerle frente al ataque del enemigo. Eso es una atalaya. Eso es lo que anhelamos, convertirnos en atalayas fieles, no perros mudos, porque Isaías le llama a los pastores cobardes, les llama perros mudos. Nosotros no queremos ni tenemos planes de ser alguna vez perros mudos. Nunca lo fuimos y nunca lo seremos. Pero sí está en nuestros planes, en nuestro proyecto de ser como aparece en Ezequiel capítulo 33. Atalayas con los ojos bien despiertos y con la voz dispuesta a dar la alarma cuando sea necesaria, de tal manera que nadie tenga que poner excusas para decir: yo no sabía, a mí nadie me dijo, yo nunca me enteré. Ninguna excusa, no hay pero que valga, porque se está proclamando y se está enseñando y se está diciendo la verdad tal cual es. Entonces, no va a existir ninguna excusa para nadie. El que se quiera perder, se va a perder por rebelde, por obstinado, por caprichoso, porque disfrutó de emperrarse en su capricho. Solamente por eso, no por falta de dirección, enseñanza, reprensión o amonestación. Así como suena, mi estimado. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más, un pedazo más
de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Quiero enviar un saludo muy especial a dos hermanos, a dos tesoros que tengo en este continente. Uno se encuentra en Brasil y el otro se encuentra en en Panamá. Me estoy refiriendo al hermano G en Brasil, que es mi traductor al portugués, y el hermano Castillo en el país de Panamá, que es el que me traduce las citas de la señora White del inglés al español. Son dos tesoros preciosísimos. Y en esta ocasión, en forma pública, quiero agradecer a Dios por esos dos hermanos, porque realmente valen más que todo el oro que pueda existir en Venezuela y en todo el mundo. Oh, mis amados, qué privilegio. Tener esta clase de hermanos vale realmente una fortuna incalculable. Por lo tanto, mi corazón está profundamente agradecido al Dios del cielo por estos dos hermanos en la fe que realmente me estimulan y me animan muchísimo a seguir adelante a pesar de todos los pesares. Otra cosa que les quiero contar es que en el momento que oremos, vamos a orar por nuestros enemigos, pero no para que se conviertan en trigo, sino para que se cumpla en ellos dos versículos. Proverbios 16:4 y Éxodo 14:4. Noten, Proverbios 16:4 y Éxodo 14:4. En esa dirección vamos a orar por nuestros enemigos, porque cada día crece más la cantidad de adversarios, de enemigos que se oponen a que las cosas se digan como son. Entonces, vamos a orar por ellos, pero en esa dirección, en la dirección que aparece en estos dos versículos que ya les di la referencia para que ustedes puedan leer cuando puedan. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo al menú que tenemos en esta noche. Hoy hemos preparado un menú súper, pero súper tremendo. Por lo tanto, vamos a doblar rodillas, vamos a caer de hinojos para pedirle al Dios del cielo, mejor dicho, al Dios Espíritu Santo, que es el representante legal y legítimo de Cristo en esta tierra, que Él pueda llenar nuestras vidas, que Él pueda llenar nuestras mentes, de tal manera que podamos disfrutar de la docencia del más grande de todos los maestros, cual es el Espíritu Santo. Vamos entonces a orar en ese sentido. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de darle a la trompeta el sonido
certero. Gracias porque hoy podemos comenzar un sábado más predicando tu palabra, proclamando verdades espectaculares y extraordinarias que todos necesitamos conocer antes que sea demasiado tarde. Oh Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Queremos orar en forma muy especial por nuestros enemigos, para que tú cumplas lo que dices en Proverbios 16:4 y también Éxodo 14:4. Oh Señor, que tú puedas encargarte de cumplir esos pasajes en las vidas de estas personas. Oh Señor, gracias también por la maravillosa experiencia que me diste esta semana cuando prediqué en frente del hospital de ojos más grande del país y se levantó una oposición tremenda. Gracias, oh Dios, por esa experiencia tan linda. Gracias porque todo esto son evidencias contundentes de que Satanás se enfurece cuando se predica la verdad o se le quiere abrir los ojos a las personas. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos de amor. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos gozarnos y deleitarnos cada día más y más en tu palabra. Nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre. Que el Espíritu Santo venga como nuestro maestro, que podamos gozar de la docencia del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que no existe ni existirá jamás otro maestro que le supere a él, ya que él es el mejor maestro al cual le podemos invitar. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una programación más en esta noche. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a ver. El número del tema es 307 y se titula así: Iglesias enteras con sus pastores se van a perder. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos para esta noche. Hoy tenemos un tema tremendo y de paso vamos a aclarar algo que ha traído muchísima, pero muchísima confusión. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Qué es lo que significa esto? Les voy a aclarar una cosa, hermanos. Es impresionante. Mis oídos se cansaron de escuchar la cantidad de confusión que ha traído esta declaración. ¿Y saben por qué? Porque miles de personas, pero muchísimas personas, tanto los que suben al púlpito como los que no suben al púlpito, han dado crédito y han dicho que esta cita es de la señora Juárez. Iglesias enteras con sus pastores se van a perder. Y por otro lado, hay personas como uno de los predicadores que yo escucho mucho por, eh, por YouTube, me refiero a Rafael Díaz. Rafael Díaz hace poco dijo que esta cita no existe, que esta cita es espuria, es falsa,
Entonces, vamos a estudiar este tema, hermano, para que podamos realmente aclarar las cosas, porque es alarmante la confusión que ha traído y seguirá trayendo. Entonces, me di a la tarea de armar todo un tema sobre esto de tal manera a poder aclarar las cosas. Ahora, yo les voy a decir una cosa importantísima. Esta cita, así como ustedes ven acá, esta declaración, así como ustedes ven acá, textual, no existe. No existe en los escritos de la mensajera del Señor, esta cita no existe. Pero acá viene el bombazo, hermano. Ahora, el hecho de que esta cita no exista no quiere decir que es falso. Esta cita no es falso. Noten lo enorme que escribí acá, no es falso. Ahora, el hecho de que la cita textual no exista, eso no quiere decir que esto sea falso. Y les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan captar mejor en qué sentido estoy diciendo. Les voy a poner algunos ejemplos. Número 1. La palabra teocracia. ¿Existe o no existe en la Biblia? No existe la palabra teocracia en la Biblia. Ahora, eso significa que es falso el hecho de que Dios sea el gobernante supremo del cielo, la tierra y todo el universo, porque la palabra teocracia significa Dios gobierna. Eso significa teocracia, pero la palabra en sí teocracia no existe. Ahora, eso significa que el hecho de que es falso el hecho de que Dios sea el gobernante supremo del universo. No. ¿Se dan cuenta? El hecho de que la palabra o la frase no exista no quiere decir que vamos a decir que es falso, porque la declaración en sí no aparece, pero la enseñanza sí. Te voy a poner otro ejemplo. La palabra Trinidad, ¿aparece o no aparece en la Biblia? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ahora, eso quiere decir que la enseñanza sea falsa. Eso quiere decir que no existen tres personas en el trío celestial. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta cómo viene la cosa? El hecho de que la palabra Trinidad o triunidad no exista en la Biblia no quiere decir que la enseñanza no exista en las Escrituras. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Sabían ustedes que la frase la segunda venida de Cristo no existe en la Biblia? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que esa frase no existe, no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia? Ahora, el hecho de que la frase la segunda venida de Cristo no exista, eso quiere decir que vamos a poner en tela de juicio de que Cristo va a venir o no a esta tierra por segunda vez. ¿Se dan cuenta? Y así podríamos poner ejemplo tras ejemplo. Te doy otro ejemplo. La palabra encarnación, la encarnación de Cristo no existe en la Biblia. Ahora, yo te pregunto, ¿eso quiere decir que vamos a dudar de que Dios se encarnó en una virgen llamada María?
Eso quiere decir que vamos a poner en tela de juicio el maravilloso tema de la encarnación de Cristo. No significa nada, hermanos. El hecho de que la frase así textual no aparezca, no significa que vamos a llegar a la conclusión de que es falso. Tremendo lo que vamos a estudiar en esta noche. Por lo tanto, ajustense los cinturones. Hoy vamos a demostrar que esto, lo que transmite esto es verdad. No existe la frase así como está acá, pero la enseñanza es real y lo vamos a demostrar. Por lo tanto, vamos a borrar solamente esto que está en rojo y vamos a dejar el resto que está en negro como título. Y ahora, a continuación, vamos a ir al texto bíblico. Vamos a buscar Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 va a ser nuestro pivote. Ese versículo lo vamos a utilizar como columna vertebral para el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Vamos a buscar entonces Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, vamos a unir este pasaje que acabamos de leer, vamos a unir con uno que escribió el famoso doctor Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Noten lo que dice aquí el famoso doctor Lucas. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y ahora viene. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, subrayen esa palabra, muchos procurarán entrar y no podrán. ¡Qué tremendo, mis amados! Aquí tenemos dos pasajes tremendamente claves. Mateo 7, 13 y 14 y el de Lucas 13 que acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es el motivo? Escuchen bien la pregunta que nos vamos a formular, hermanos. ¿Cuál es el motivo por el cual millones, no 100, ni 200, ni 500, millones de pastores se van a perder? ¿Sabían ustedes cuál es el motivo? Vamos a buscar. Isaías 3:12. Isaías capítulo 3, versículo 12. Vamos a buscar ese pasaje. Isaías capítulo 3. Ese pasaje es clave. Isaías capítulo 3, verso 12. Isaías 3:12 da un motivo
tremendo. Uno de los motivos por el cual millones y millones de pastores se van a perder. Noten lo que dice el versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Y ahora bien, noten lo que dice ahora. Pueblo mío. Noten a quién Dios le está dirigiendo. ¿A quién Dios le está dirigiendo la palabra? Pueblo mío. Y noten lo que dice ahora. Los que te guían te engañan. Y no solamente eso, sino que también tuercen el curso de tus caminos. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que Isaías capítulo 3, verso 12, ya nos está mostrando una de las razones principales por la cual millones y millones de pastores se van a perder. Ahí lo dice, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¡Qué tremendo pasaje! Si ese pasaje no es contundente, no sé qué otro te puedo mostrar. Pero más contundente que ese no puede ser. Ahora, aparte de Isaías 3:12, también tenemos Jeremías 5. Vamos a buscar ese pasaje. Jeremías capítulo 5. Jeremías, el profeta de Anatot. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Noten, a Isaías 3:12 le tenemos que agregar un ingrediente más. Y ese es Jeremías 5:31. Dice, los profetas profetizaron mentira. ¿Dios le puede llevar al cielo a un profeta mentiroso? ¿Dios le puede llevar al cielo a un pastor mentiroso? ¿Dios le puede llevar al cielo a un pastor que dice, no importa si tú estás concubinado o no, igual te vamos a bautizar? ¿Dios le puede llevar al cielo a un pastor que dice semejantes barrabasadas? Esa es la pregunta del millón. Sigue diciendo, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y noten ahora la tragedia que viene. Este pedacito que vamos a leer ahora del versículo 31 es una de las tragedias más grandes del cristianismo. Dice, y mi pueblo así lo quiso. O sea, nadie protestó, nadie dijo nada. Y claro, como ellos son los ungidos, ¿verdad? Y hay que someterse a sus engaños, el pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? No vas a poder hacer nada. Esa es la respuesta a esta pregunta. Ya no vas a poder hacer nada. Cuando termine el tiempo de gracia, ya no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no protestaste cuando debías protestar. Ahora, a estos dos versículos le vamos a agregar uno más. Y es Mateo 15:14. Mateo 15:14 corre por el mismo carril que los dos anteriores que ya vimos. Noten lo que dice Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dice así, dejadlos. Son ciegos
guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí encontramos otro versículo que calza perfectamente con los dos anteriores que leímos. Isaías 3:12, Jeremías 5:31 y ahora Mateo 15:14. Con esos tres versículos basta y sobra para que podamos responder con un sí rotundo la pregunta que recién nos hicimos. ¿Por qué millones y millones de pastores se van a perder? Con esos tres versículos está súper, pero súper bien respondida la pregunta. Ahora, otro detalle que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. ¡Qué tremenda luz arroja Isaías 9:16 sobre este tema! No contento con Isaías 3:12, Jeremías 5:31 y Mateo 15:14, no contento con eso, ahora le vamos a agregar uno más a la lista. Isaías 9:16. ¡Qué tremendo bombazo! Isaías 9:16 es uno de los versículos más tremendos que podemos usar. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 16. Dice así la inspiración: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Noten, porque los gobernadores de este pueblo, noten hermano, este pueblo dice, estamos hablando ya de un pueblo entero, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. En este versículo 16 está esta enseñanza. Esta enseñanza que aparece acá está encerrado en el versículo 16. Y no solamente en el versículo 16, también está en los tres versículos anteriores de Isaías, Jeremías y Mateo. Noten, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. ¡Qué tremendo este pasaje! Ahora, ¿qué otro detalle viene a cotación? Noten, tenemos que agregarle ahora a los 4 versículos que ya vimos, a los 4 versículos, incluyendo Isaías 9:16, le vamos a agregar ahora la madre de las bombas. Esa expresión aprendí del expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump dijo una vez, la madre de las bombas. Acá viene la madre de las bombas, pero en el sentido espiritual. Mucho ojo, mi estimado. Tremendo misil. Tremenda declaración viene ahora. Esto va a causar un tremendo impacto, hermano. Esta declaración que vamos a leer ahora encierra esta enseñanza. Noten, esto que está acá, escrito en negro, está encerrado en esta declaración inspirada que vamos a leer ahora. Deseado de todas las gentes. Página 687. Ajustense los cinturones porque esto no lleva una gota
de anestesia. Esto cae como una bomba, hermanos. Esto es realmente impresionante. Cortita la declaración, pero fulminante al mismo tiempo. Dice así: el pecado de una nación. Noten lo que dice. Vamos a tener que escribir esta palabra acá. Noten que no dice de una iglesia, dice el pecado de una nación. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas iglesias hay en una nación? ¿Cuántas iglesias hay en un país? ¿Cuántas iglesias adventistas hay en un país? En mi país, por ejemplo, acá, en el país donde yo vivo, acá, en mi país hay más de 100 iglesias. Hay más de 100 iglesias, claro. Algunas son iglesias pequeñas, otras son un poco más grandes, pero un número redondo, más de 100 iglesias esparcidos tanto en el interior como en la capital del país. Pero noten que la cita no dice el pecado de una iglesia, dice el pecado de una nación. Y al decir el pecado de una nación, están incluidas ¿cuántas? ¿Están incluidas todas las iglesias o está incluida solamente una o dos? Esa es la pregunta que yo necesito que alguien me responda. ¿Están incluidos esta o están incluidos solamente esta o esta? Esa es una pregunta clave. Esa pregunta es clave, súper clave. Noten, hermano, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten qué tremenda declaración. Esto es demasiado fuerte. ¿Qué dice? El pecado de una nación y su ruina se debieron ¿a quiénes? A sus dirigentes. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué estamos usando Isaías 3:12, Jeremías 5:31, Mateo 15:14 y el cuarto versículo que usamos es Isaías 9:16? Los cuatro versículos son fulminantes, pero esta cita es tremenda. Noten, deseado de toda la gente, 6:87. El pecado de una nación. Y al decir nación, estamos diciendo país también, porque nación y país son sinónimos. Entonces, vamos a suponer que en una nación haya 100 iglesias. Ahora, decir el pecado de una nación o decir el pecado de las 100 iglesias, ¿estamos diciéndolo algo igual o no? ¿Estamos diciendo lo mismo o no? Claro que sí, porque al decir nación se le incluye a todas las iglesias, no importa que sean 50, 100, 200, 300, eso ya es detalle. Quiere decir entonces que en el deseado de toda la gente, página 687, está esta cita. Claro, no está así textualmente, pero la enseñanza está. Deseado de toda la gente, 687 dice que iglesias enteras con sus pastores se van a perder. Claro, lo dice de otra forma, pero noten, el pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes. Ahora,
La pregunta que surge es, ¿a qué versículo de la Biblia nos lleva esta declaración? Vamos a buscar. Proverbios 29:12. Proverbios 29:12. Otro pasaje tremendo. Proverbios 29:12. Noten, vamos a recordar otra vez cómo decía 6:87 del deseado. El pecado de una nación, noten, se debe, y su ruina se debe a sus dirigentes. Tremenda declaración. Ahí está la madre de las bombas. Noten lo que dice ahora Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán ¿qué? ¿Serán santos, dice? ¿Todos sus servidores serán justos? ¿Así dice? No. Todos sus servidores serán impíos. ¡Qué tremendo! Noten. Entonces, cuando alguien les diga a ustedes que esta cita, si esta cita existe o no existe, ustedes automáticamente le tienen que llevar a los 4 versículos que ya les di, tienen que conectar eso con deseado de toda la gente 6:87 y también tienen que conectar con Proverbios 29:12. Noten cómo estamos atando cabos. Pero hay más. Noten, tremendo lo que se viene, mis amados. Noten. ¿Cuál es una de las razones principales por la cual iglesias enteras se van a perder? Acá viene otro bombazo. Noten. Deseado de toda la gente, página 423 está esta cita. Esta que muchos dicen que no está, acá está. Noten lo que dice. Deseado de toda la gente, 423. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. ¿Qué dice? Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Sigue diciendo. Los dirigentes leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento. ¡Qué tremendo bombazo! Yo te pregunto, ¿se puede salvar una persona que lee la Biblia para su propio entendimiento? ¿Se puede salvar una persona que lee la Biblia a la luz de sus propios conceptos? Mucho ojo con eso. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su cuenta. Ahí está. Noten, ¿saben cómo se llama eso? Comodidad. Son demasiado cómodos. Ellos quieren que el trabajo, todo el trabajo lo haga el pastor y ellos solamente comen de lo que el pastor masticó. Noten ahora. Sino que renuncian a su propio criterio. ¡Qué fuerte está eso! ¿Cómo? Renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes.
¡Qué bombazo, mis amados! Entonces, ¿cuál es otra de las razones por las cuales iglesias enteras con sus pastores se van a perder? ¿Saben cuál es? Acá lo dice. La gente es exageradamente cómoda. No quiere leer. No quiere comprarse una concordancia y sacarle el máximo provecho a esa herramienta. No. Y menos comprar los libros del espíritu de profecía y leerlos con mucho detenimiento. Tampoco. ¿Por qué? Porque acá dice que no escudriñan las escrituras por su cuenta, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a los dirigentes. O sea, en otras palabras, les apasiona la idea de ser ignorantes. Les apasiona la idea de ser proletariados. Les apasiona la idea de ser borregos espirituales. Eso para ellos es el máximo tesoro que pueden tener en esta vida. La ignorancia para miles y millones es el máximo tesoro que pueden tener en sus vidas. Y por eso, justamente por eso, miles y millones, iglesias enteras se van a perder. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otra cita inspirada arroja luz sobre todos los versículos que ya leímos? Que son 5. 5 versículos que ya cubrimos hasta acá. Noten. Deseado de toda la gente, página 114. Ahora se viene la madre de las bombas. No la hija, sino la madre de las bombas. Noten lo que dice, deseado de toda la gente, 114. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigidos, noten, ahí vamos a parar un rato. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigidos, ahora yo les pregunto, ¿quiénes son los rabinos hoy? Acá está. Estos dos juntos equivalen hoy a los rabinos. Noten, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca, noten, nunca, subrayen esa palabra, nunca, ni en sueño, nunca habría hallado a Jesús. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Nunca, si Natanael hubiera esperado que los dirigentes le enseñen la reforma pro salud, le enseñen de la ciudad al campo. Si los dirigentes lo hubieran, si Natanael hubiera esperado que los dirigentes le enseñen a hacer distinción entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano, ese día nunca iba a llegar. ¡Qué bombazo, hermano! Esta cita es demasiado fuerte. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Noten esa palabra nunca, a cualquiera le va a asustar. Sigue diciendo, viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo.
¿Cómo es que se llega al conocimiento de la verdad? ¿Cómo es que se llega a ser un verdadero discípulo de Jesús? Noten, viendo y juzgando por sí mismo. ¡Qué tremendo, hermanos! La peor maldición del supuesto mundo cristiano es la confianza espectacular que muchos o que la mayoría le tiene a sus dirigentes. Y por esa razón, iglesias enteras se van a perder. Ustedes no tienen la más leve idea de la cantidad de evangélicos a quienes cuando yo les llevo el conflicto de los siglos y les muestro y les estimulo para que lean, ¿saben lo que me dicen? Agárrense, mis amados, porque es tremendo. Yo no puedo leer ningún libro sin la autorización de mi pastor. Mis oídos se cansaron de escuchar esa frase. No, hermano, yo no puedo aceptar la propuesta que vos me estás dando porque yo no sé qué va a decir mi pastor. Yo primero tengo que consultar con él y de acuerdo a lo que él me diga, yo compro o no compro, leo o no leo, depende. Todo va a depender de lo que él diga. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Noten qué impresionante. Noten, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Hoy se repite la historia. Si nosotros vamos a esperar que los dirigentes nos enseñen claramente las cosas, ese día nunca va a llegar. Porque como un pastor, un dirigente que está súper acostumbrado a hacerse del payaso, a hacerle reír a la gente, a contarle anécdotas. ¿Cómo una persona así le va a enseñar a otro, le va a enseñar el triple mensaje angélico? Es ridículo, es completamente absurdo. ¿Cómo le va a enseñar, por ejemplo, Apocalipsis 17? Apocalipsis 14. ¿Será que él está capacitado para explicar los sellos, las trompetas? ¿Será que él está capacitado para eso? Si resulta de que se pasa desde el púlpito contando anécdotas y haciéndole reír al pueblo. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahí está. Y noten, esta cita está comentando justamente Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Exactamente, así mismo. Le voy a decir la referencia exacta. Juan capítulo 1, versículos 43 al 46. Juan capítulo 1, 43 al 46 es el pasaje que recién leímos de El deseado de toda la gente, página 114.
Esta cita arroja luz sobre esos versículos del capítulo 1 de Juan. Ahora, ¿cuántos adventistas se salvarán si dependiesen de los dirigentes? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos y responder al mismo tiempo. Deseado de toda la gente, página 114. Otro bombazo de primera envergadura. Noten lo que dice esta declaración. Ninguno. ¿Cuánto es ninguno? ¿Saben cuánto es ninguno? Ni siquiera la mitad de uno. Ninguno llegará al conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Cuántos adventistas del séptimo día se van a salvar mientras confíen en los dirigentes? Acá dice, ni siquiera uno, ni siquiera la mitad de uno. Ninguno llegará al conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Entonces, cuando a ustedes les digan que esta cita es falsa, ustedes díganle, espera un momentito. Deseado de toda la gente, 114, aparece esta cita. Deseado 114, porque acá dice, ninguno llegará al conocimiento de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Qué fulminante, hermano. Esto, la verdad que no tiene una gota de anestesia. Ahora, ¿cuál es otra razón por la cual iglesias enteras con sus dirigentes se van a perder? Josué. Vamos a ir a Josué. Josué 22:20. Vamos a ver. Noten lo que dice este pasaje porque es bastante, pero bastante interesante. Josué capítulo 22, verso 20. Josué capítulo 22, verso 20. Noten lo que dice, hermano. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre qué dice. Noten que está hablando de un solo individuo, de uno solo, porque Acán era una persona. Pero noten cómo sigue diciendo el versículo. No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel. ¿Cómo es eso que porque uno solo pecó, toda la congregación recibió el castigo? ¿Cómo? ¿Acaso el profeta Ezequiel no dice que cada uno llevará su pecado? Acá está. Aquí está un detalle interesantísimo. ¿Saben de qué pecado se está hablando en el versículo que acabamos de leer? Josué 22:20. ¿Saben de qué pecado se está hablando? De este pecado. ¿Cómo se llama este pecado? El pecado corporativo. Aquí encontramos otro detalle tremendo. Noten, ¿en qué consiste el pecado corporativo?
El pecado corporativo es aquel que uno solo, puede ser que una sola persona cometa, como en el caso de Acán, pero si el pueblo entero, si la congregación entera se calla, no protesta, no denuncia el pecado, no se hace que la persona sea castigada por lo que hizo, ahí automáticamente la iglesia entera está bajo la ira de Dios. Y eso es lo que se llama como el pecado corporativo, que aparece también en Proverbios 29:12, que ya leímos hace un momento. O sea que en Proverbios 29:12 y Josué 22:20, en los dos versículos aparecen o está la idea de este pecado, el pecado corporativo. Y este pecado es otra de las razones por las cuales iglesias enteras se van a perder. Así como sucedió en el versículo que recién acabamos de ver, de el versículo 20 de Josué 22. Ahora, ¿en cuál de los libros del don profético se encuentra implícito iglesias enteras con sus pastores se van a perder? Acá está, les voy a mostrar. Noten, hermano, esto es espectacular. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 224. Demasiado espectacular es esta visión que la mensajera del Señor tuvo y luego lo pudo narrar. Dice así: vi en visión 2 ejércitos empeñados en terrible conflicto. Una hueste iba guiada por banderas que llevaban la insignia del mundo. Noten, la otra, el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Noten, ella vio 2 ejércitos. Uno le correspondía, uno era el ejército del mundo y otro era el ejército de Emanuel, o sea, su iglesia. Y ahora viene la bomba. Noten, estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo. ¿Qué dice? Estandarte tras estandarte quedaba arrastrado en el polvo, mientras que una compañía tras otra del ejército del Señor se unía al enemigo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Compañía tras compañía. Ahora vamos a traducir eso, o mejor dicho, vamos a buscar un sinónimo de eso de compañía tras compañía. ¿Saben qué sinónimo tenemos para compañía tras compañía? Acá está. Este es el sinónimo que tenemos para compañía tras compañía. O sea, iglesia tras iglesia se unía al ejército de ¿quién? Al ejército del enemigo. Y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unía con el pueblo de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! Más evidencia imposible. Noten, hermanos, le estoy dando evidencia tras evidencias de que esta cita es real. Iglesias enteras se van a perder. Entonces, cuando alguien te diga
esa iglesia no existe, esa cita no existe y es falsa, automáticamente le tienes que abrir Joya de los Testimonios, tomo 3 y leerle la página 224. Y ahí la persona no va a saber qué decirte. Se va a quedar helada del asombro. Noten, ¿en qué momento se va a notar? O sea, se va a cumplir la profecía de Elena White. ¿En qué momento? Evangelismo 2:65. Noten, hermanos, esta declaración es impresionante. Cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, ahí vamos a parar un momentito. ¿Qué significa cuando se anule la vigencia de la ley de Dios? Dicho de otra forma, ley dominical. Ley dominical es lo mismo que anular la vigencia de la ley de Dios. Dominical. Cuando se cumpla, cuando explote la bomba de la ley dominical, ahí se va a cumplir esto que leímos recién. Compañía tras compañía del ejército de Manuel se unía con el mundo. Con la ley dominical se cumple esto. Noten, sigue diciendo. Cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas. Y ahora bien, escuchen el detalle que viene ahora porque tiene mucho peso. Y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podemos anticipar irá en pos de espíritus seductores y doctrinas de demonios. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten, vamos a colocar acá unas palabras que son claves. Acá dice que después de la ley dominical, dice que una parte más grande, noten, una parte más grande, noten, subrayen esto, más grande de lo que ahora nos podemos imaginar, se unirá al ejército de Satanás. Ahora, yo te pregunto, cuando tú tienes una torta y yo te digo, dame una gran parte de esa torta, del 100%, tú me tienes que dar por lo menos 80. Por lo menos 80% me tienes que dar de la torta del total. Eso significa una parte más grande de lo que ahora nos imaginamos. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, cuando a ti te digan que esta cita no existe y es falsa, tú le digas, espera un momentito, lee Evangelismo página 265 y te vas a dar cuenta que está implícito la cita. Entonces le cerrás el ángulo, le cerrás por completo el ángulo y no puede avanzar. Ahora, ¿qué otra evidencia tenemos? Escuchen, carta 35, 1 de enero de 1898. Escuchen, esta cita es para quedarse electrocutado. ¿Seguirán los adventistas las mismas huellas de la nación judía? ¡Qué tremenda pregunta! Y noten ahora, ¿se perderá la iglesia?
¡Epa! ¡Qué tremendo, hermano! En muchas de nuestras iglesias organizadas, el estandarte de la verdad está siendo arrastrado por el polvo. ¿En cuántas dice? En muchas. Hoy podríamos decir en casi todas. Casi todas. El estandarte de la verdad está siendo arrastrado por el polvo. Porque no están sirviendo verdaderamente a Dios, sino que se están sirviendo con sus propios placeres. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, cuando alguien te diga que esta cita no existe y es falsa, tú le lees lo que dice acá. Carta 35, 1 de enero de 1898. Otra evidencia más. Mensajes selectos, tomo 1, página 422, dice así. Y ahora sí, vamos a tener que usar la pizarra otra vez. Noten, hermano, otra evidencia más de que esta cita existe, solamente que está implícito. Esa es la única diferencia. Escuchen esta declaración. Mensajes selectos, tomo 1, 422. No hay 1 en 100. Noten lo que dice. No hay 1 en 100. Esto vamos a anotar acá. Noten, no hay 1 y le ponemos una flechita acá y le ponemos 100. Ni siquiera hay 1 en 100. Eso es lo que está diciendo. No hay 1 en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre la justificación por la fe. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten ahora lo que vamos a hacer. No hay 1 en 100. Esta es una iglesia de 100 miembros. Acá no hay ni uno, ¿eh? Ni uno que entienda el tema de la justificación por la fe. Justificación por la fe. Noten, no hay ni uno. Ahora vamos a hacer. Si no hay ni 1 en 100 que entienda el tema de la justificación por la fe, quiere decir también que no hay ni 1 en 100 que entienda el santuario. Ahí ya tenemos 2 iglesias acá. Y cada iglesia tiene 100 miembros. Vamos a poner otro ejemplo. Tampoco hay 1 en 100 que entienda el tema de los pilares. De los pilares adventistas del séptimo día. Noten, acá ya tenemos 3 iglesias y cada iglesia tiene 100 miembros. Y ni siquiera el pastor es capaz de explicarle. ¿Saben por qué? Porque el pastor cuenta chistes, el pastor le hace divertir a la gente en lugar de enseñarle cuáles son los pilares, el tema del santuario, justificación por la fe, nada de eso. Entonces, acá ya tenemos 3 iglesias. Ahora, acá se cumple y la lista puede ser más larga. Acá no, el pizarrón ya no me da espacio para poner más, pero acá podríamos poner también el tema de las normas cristianas. Ahí está. No hay 1 en 100 que entienda la importancia de las normas cristianas. Ahí está.
Porque si yo llego a predicar en esta iglesia sobre las normas cristianas, ya sabemos lo que va a pasar. No hace falta adivinar mucho. Ya sabemos que cuál va a ser el resultado. Entonces, aquí ya tenemos 4 iglesias. Cada iglesia tiene 100 miembros. Estas 4 iglesias se van al lago de fuego de Apocalipsis 19. Iglesias enteras se van a perder. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, qué impresionante. Así de tremenda es la cosa, mi estimado. Entonces, acá viene. Acá, sí, este es. La última evidencia que vimos es de... Sí, acá está. Hasta aquí llegamos, hermanos. Hasta aquí llegamos con el tema de esta ocasión. Que Dios te bendiga ricamente. Ojalá que puedas aprovechar al máximo este estudio tan fundamental para aclarar una declaración que ha sido muy, pero muy tergiversada por miles y miles de adventistas. Por lo tanto, vamos a orar. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que podamos realmente indagar, estudiar por nuestra cuenta, no depender de nadie. Porque como ya dijimos, ni uno, ni siquiera uno va a llegar al conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Es realmente tremendo. Así que Dios te bendiga rica y abundantemente y vamos a cerrar la programación de la fecha doblando nuestras rodillas nuevamente y pidiéndole al Señor su dirección. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque a pesar de nuestras torpezas, nuestras equivocaciones, nuestras fallas, tú tienes misericordia de nosotros y estás dispuesto a brindarnos toda la ayuda que necesitamos. Oh Padre Celestial, quédate a nuestro lado, acompañándonos, fortaleciéndonos, tonificándonos, que podamos gozarnos y deleitarnos en tu compañía. Ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.